tardes. Les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos para seguir en directo desde la Plaza Mayor la programación especial que ha diseñado la 8 Valladolid para llevarles hasta sus casas este acto institucional que ha organizado el Ayuntamiento de Valladolid para homenajear a todas las víctimas del COVID-19 y también a todos los sectores de trabajadores esenciales que han estado en primera línea durante la pandemia a lo largo de varios meses en nuestra capital. A lo largo de los próximos minutos les vamos a ofrecer los actos oficiales, como les decíamos, que ha organizado el consistorio vallisoletano. Se esperan 250 invitados repartidos convenientemente en sillas separadas para poder evitar cualquier tipo de contagio y para mantener todas las medidas de seguridad a las que obliga la nueva situación del coronavirus. Aquí se van a dar cita diversos colectivos, además también de todos los concejales del Ayuntamiento de Valladolid y algunos de los cargos más representativos del consistorio. Pero, por ejemplo, también se quiere homenajear a todo el personal médico de Valladolid y a los principales cuerpos y fuerzas de seguridad que han estado interviniendo durante la pandemia en nuestra capital. Además de ver a las personas que van a estar sentadas como invitados en este acto, en los bordes de esas personas de la zona acotada van a estar representantes de esos cuerpos de seguridad, como les decíamos, que van a ser homenajeados. Cuerpos que son, por ejemplo, la Policía Local de Valladolid, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos, la Policía Nacional, Protección Civil o el Ejército. Son algunos de los colectivos a los que hoy se quiere rendir homenaje en este acto público en Valladolid. El acto va a ser un acto sencillo, un acto que aproximadamente va a durar media hora y en el que se van a combinar dos discursos con algunas piezas de música lírica. Va a estar actuando la soprano vallisoletana Paula Mendoza y también van a intervenir el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, acompañado por el resto de portavoces de los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, aunque el discurso va a ser exclusivamente del alcalde. También va a intervenir uno de los personajes más representativos de la sanidad vallisoletana, Carlos del Pozo, el jefe del servicio de urgencias del Hospital Clínico Vallisoletano. El objetivo, como les decíamos, es poder hacer un homenaje a todas las personas que han estado trabajando duramente a lo largo de los últimos meses en Valladolid para hacernos la vida un poco más llevadera a todas las personas y que también de alguna u otra manera pues se han puesto en riesgo ellos a la hora de trabajar en primera fila durante la pandemia. El escenario en el que va a ocurrir todo es un escenario que se ha instalado delante de la fachada principal del Ayuntamiento vallisoletano, que en estos momentos ya tiene un piano que es parte principal de lo que se va a poder ver a lo largo de los próximos minutos. Cuando termine este acto, como les decíamos, de poco más de media hora, hablaremos de forma más detallada con el alcalde de la capital, con Óscar Puente, y con Carlos del Pozo, el jefe de urgencias del Hospital Clínico, para que nos puedan detallar un poco cómo han sentido este acto, cómo lo han vivido y sobre todo también con Carlos del Pozo para que nos pueda contar cómo está la situación médica en Valladolid actualmente. Al acto está invitado la mayoría de las personalidades importantes de la política y de la sociedad vallisoletana, toda la corporación municipal, pero también representantes del Colegio de Médicos, de Enfermería y de otras entidades como por ejemplo la Cámara de Comercio, la CVE y otros estamentos representativos de Valladolid. En apenas 2 minutos comenzará, cuando den las 8 en punto, las campanadas del reloj del Ayuntamiento de Valladolid, es cuando comenzará este acto de reconocimiento. Como decíamos, parte principal también va a ser la actuación de Paula Mendoza. Se trata de una actriz y soprano vallisoletana que se ha formado en la Escuela de Arte Dramático y que ya ha actuado en algunos de los lugares más representativos de la ópera a nivel nacional. Aquí en Valladolid la podremos ver en el Teatro Calderón en el mes de marzo del próximo año, con 3 sesiones sobre las tablas del Teatro Calderón, formando parte del reparto de una ópera de Mozart. Hoy va a interpretar 3 piezas repartidas a lo largo de la programación que han sido cuidadosamente escogidas. Son las 8 en punto, les dejamos con el acto oficial. No
Acaban de escuchar a la soprano Paula Mendoza, acompañada por la pianista Irene Alfageme. Con ellas hemos dado comienzo a este acto en recuerdo de las víctimas del COVID-19 y en homenaje a los profesionales que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. A continuación, intervendrá el excelentísimo alcalde de Valladolid, don Óscar Puente Santiago, acompañado por los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid: don Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista; doña María de Diego, portavoz del Grupo Municipal Popular; don Martín Fernández Antolín, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; doña María Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra; y don Javier García, portavoz del Grupo Municipal Vox. Delegado del Gobierno de España, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid,
delegado territorial de la Junta de Castilla y León, excelentísimo rector y magnífico rector de la Universidad de Valladolid, monseñor cardenal arzobispo de la ciudad de Valladolid, autoridades civiles, militares, compañeros y compañeras de corporación y portavoces de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por acompañarme en este estrado, en este acto, y gracias también por haberme acompañado a lo largo y ancho de esta crisis. En 1918, hace ahora algo más de un siglo, una pandemia asoló el mundo. Se trataba de la denominada absurda e injustificadamente gripe española. Desde entonces hasta hoy había transcurrido el tiempo suficiente para que, a pesar de su gravedad, aquel acontecimiento cayese en el olvido. Durante este tiempo, el mundo ha sufrido guerras, ha conocido la nueva lacra del terrorismo, no se ha librado de la injusticia, del hambre o de la desigualdad, pero no había vuelto a vivir una pandemia de la gravedad y consecuencias trágicas de esta. Al igual que en la de 1918, las cifras de afectados y víctimas mortales de la denominada COVID-19 no ofrecen una foto exacta de su magnitud. Se habla de que la gripe española causó en 1918 entre 20 y 40 millones de muertes en todo el mundo, un margen escandalosamente amplio. Los modernos sistemas de acopio y difusión de datos de los que hoy disponemos hablan de una cifra de casos confirmados en todo el mundo a día de hoy de 14,5 millones de personas, 260.000 de ellas en España, y de 607.000 víctimas mortales en todo el mundo, más de 28.000 en nuestro país. Esas cifras son indudablemente un mínimo, pues se trata de afectados y fallecidos a los que se les ha podido realizar una prueba diagnóstica de la enfermedad, por lo que, al igual que respecto a la pandemia de 1918, el número de afectados y fallecidos reales puede ser perfectamente el doble. El mismo margen 100 años después. Es obligado, por tanto, referirme en primer lugar a quienes han perdido la vida como consecuencia de esta crisis. El primer fallecido por COVID-19 en España data del 13 de febrero de este año, en un caso detectado al analizar a los fallecidos por neumonías de origen desconocido durante ese mes. La primera fallecida en Valladolid por esta enfermedad fue una mujer de 85 años la mañana del 18 de marzo. El último fallecido en un hospital de Valladolid, del que se tenga constancia, tuvo lugar el 30 de junio. A falta de datos por municipios, son 394 personas las fallecidas en hospitales de la provincia de Valladolid durante este periodo. A ellas han de sumarse otras 425 en residencias de mayores con test confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad. Y las que murieron en su propio domicilio, aunque de estos no haya datos oficiales. En total, al menos 800 personas han perdido la vida en nuestra provincia como consecuencia de la pandemia COVID-19. Les invito a guardar por todas ellas un minuto de silencio. Muchas gracias. Más allá de lo que expresan los fríos y trágicos números,
Cada una de las víctimas tenía nombre y apellidos, una trayectoria vital, ilusiones por cumplir, amigos y vecinos con los que se relacionaban y, sobre todo, una familia con la que compartían su existencia. Y a esas familias rotas por el dolor queremos también trasladar hoy nuestras condolencias y consuelo ante su aflicción, porque la pérdida de un ser querido supone, sin ninguna duda, la experiencia más dura a la que cualquier persona pueda enfrentarse. Y esa situación penosa se ha visto especialmente agravada en la etapa de alarma sanitaria y de confinamiento por la que hemos atravesado, en la que los familiares, en muchos casos, no han podido acompañar a sus seres queridos en su enfermedad y en sus últimos momentos. Tampoco han podido realizar los ritos funerarios de despedida, como hubiera sido habitual en condiciones naturales, al haberse limitado el número de asistentes por sepelio, al no poder compartir esos tristes momentos con otros miembros de la familia, al tener que renunciar a abrazar a las pocas personas que tenían cerca en esos instantes. En definitiva, al haber estado privados de los usos que ayudan a afrontar el duelo en circunstancias menos dolorosas. Y es de justicia hacer una especial mención a nuestros ancianos, porque el coronavirus ha sido especialmente cruel con las personas mayores. He de confesar que no me resulta fácil abordar esta cuestión porque, como supongo que ocurre a la totalidad de los presentes, me embarga una enorme tristeza por tantos mayores que se nos han ido, a la par que me invade una mezcla de impotencia, frustración e indignación ante un drama de este calibre, y también porque me consta que entre el auditorio hay quienes han sufrido la pérdida de sus padres o de familiares muy cercanos. El COVID-19 se ha ensañado con esa admirable generación formada por quienes se sobrepusieron a la tragedia de una guerra, a la larga y gris posguerra, por quienes trabajaron infatigablemente para sacar adelante a sus familias, por quienes trajeron la libertad y la democracia a este país y por quienes ya jubilados se vieron obligados a ayudar a sus hijos a sortear las duras consecuencias generadas por la crisis económica que empezó en el año 2008. Muchos de esos hombres y mujeres, a pesar de ser duros, como solo lo son quienes se han forjado en la adversidad, limitada ya su energía por el paso de los años, no han podido hacer frente a los embates de este inclemente virus. Y, desgraciadamente, no pocos acabaron sus días solos, sin el consuelo que les hubiera proporcionado la compañía de los suyos en tan difícil trance. Nuestra generación y las generaciones posteriores han sido las de los derechos, la suya la de los sacrificios, incluso en sus últimos días. La pérdida de tantos y tantos de nuestros mayores supone una tragedia que aún nos cuesta asimilar y que no podemos ni debemos olvidar. Como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre esta situación y a preguntarnos en qué les hemos fallado. Y hemos de comprometernos a encontrar la respuesta adecuada que nos permita articular los medios necesarios para que nunca más nuestros mayores se encuentren desvalidos. Pero si algo de positivo hemos de rescatar de esta terrible crisis del coronavirus es que se ha demostrado que nuestra sociedad es altruista, generosa y responsable con sus obligaciones, lo que ha de llenarnos de orgullo. Podríamos recurrir a múltiples ejemplos que ilustran esa ejemplaridad. De entre ellos cabe destacar la entrega con la que se han conducido numerosos profesionales de muy distintos ámbitos, que han estado desde el primer momento en la primera línea en la lucha contra la pandemia. A todos ellos va dirigido el reconocimiento que el Ayuntamiento les expresa con este acto. Indudablemente, la punta de lanza de los colectivos que han estado enfrentándose al COVID-19 y que continúan haciéndolo es el de los sanitarios, a los que alguien cariñosamente ha descrito como héroes sin capa. Llevan casi 5 meses dejándose la piel para salvar vidas y exponiendo la suya, y en algunos casos han pagado bien caro ese compromiso. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadores, conductores de ambulancia, personal administrativo, todas aquellas otras personas que trabajan en hospitales y centros hospitalarios han sido por ello los principales destinatarios del afecto y la admiración de toda la sociedad, que se los ha hecho llegar de manera especial en los momentos más complicados en los que estaba vigente el confinamiento. Efectivamente, el silencio que se apoderaba de las calles y las plazas esos días era roto cada tarde a las 8 por los aplausos solidarios dedicados a quienes nos cuidaban.
Desde ventanas y balcones, la ciudadanía expresaba así su gratitud a esos grandes profesionales, gratitud que continuamos manifestándoles con reconocimientos como el que hoy nos concita en la Plaza Mayor. En este acto queremos rendir homenaje también a los profesionales de otros servicios esenciales que han desempeñado una labor imprescindible en muy diversos ámbitos para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad en estos tiempos tan difíciles. Son muchos los sectores a los que debo hacer mención expresa, tantos que es probable que involuntariamente me olvide de algunos, por lo cual pido disculpas. Pido disculpas por anticipado por si se produce una omisión no deseada. Nos honran con su presencia en este acto representantes de muchos de esos colectivos profesionales, a los que agradezco su deferencia. Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, a nuestra Policía Municipal, a las que hemos sentido presentes en todo momento apoyando a la ciudadanía, velando por su seguridad y haciendo cumplir con eficacia las normas en un ambiente tan espinoso. Su presencia en las calles nos ha transmitido confianza en estos momentos de incertidumbre. Gracias al Ejército, que en el marco de su conocida Operación Balmis ha acometido en nuestra ciudad labores impagables, como han sido, entre otras, la desinfección de centros de salud y de residencias de mayores, la instalación de un hospital de campaña en la Feria de Valladolid, de carpas para hacer test rápidos de coronavirus y, asimismo, han colaborado en la observancia del cumplimiento de las normas durante el estado de alarma en colaboración con la Policía Nacional y la Policía Municipal. Las unidades militares que han intervenido en nuestra ciudad pertenecen a la jefatura de la 4ª Subinspección Noroeste de Valladolid, al Batallón de Intervención en Emergencias 5º de la Unidad Militar de San Andrés de Rabanedo, en León, al Regimiento de Caballería Farnesio 12, al Grupo de Caballería Acorazado Villaviciosa 2, a la Unidad de Servicios de Base El Empecinado, a la Agrupación de Apoyo Logístico 61, todas ellas con base en Santovenia de Pisuerga, a la Unidad de Servicios de Base Cid Campeador de Castrillo del Val, en Burgos, a la Unidad de Servicios Base Conde Gazola de San Andrés de Rabanedo y a la Academia de Caballería de Valladolid. Gracias al personal que realiza también su trabajo en las residencias de personas mayores, que han vivido momentos especialmente dramáticos durante estos meses. Gracias a los transportistas, que han garantizado el suministro de productos de primera necesidad a los mercados, tiendas y supermercados, que han abastecido a los hogares con sus repartos a domicilio o que han distribuido medicamentos a las familias. A los empleados de los supermercados y a los propietarios de pequeñas tiendas de alimentación, que nos han atendido con diligencia en las compras con las que reponíamos las despensas de nuestras casas. Gracias a los taxistas, que a pesar del notable descenso en el número de usuarios y a las limitaciones a las que han debido hacer frente en su trabajo diario, han mantenido el servicio y en no pocas ocasiones han dado grandes muestras de solidaridad. Gracias a los farmacéuticos, que también durante esta crisis han constituido un punto esencial de información para las personas preocupadas por cuestiones de salud y han asegurado el acceso a los medicamentos. Gracias a las trabajadoras que se ocupan de la ayuda a domicilio, que han continuado desarrollando una labor básica para mantener la autonomía personal de muchas personas mayores en nuestra ciudad. Gracias a los kiosqueros, que han mantenido al pie del cañón para hacernos llegar los periódicos, y a los periodistas, que nos han transmitido las noticias en estos convulsos tiempos. Gracias a los directivos y trabajadores de Agrícola Castellana, que con sus tractores han colaborado generosamente con los servicios municipales en la desinfección de las calles de nuestra ciudad. Gracias a las gentes de la cultura, que tan difícil situación están atravesando, a pesar de lo cual nos han trasladado altruistamente su arte a través de las redes sociales en los duros días del confinamiento, incluso también desde sus ventanas. Gracias a los miembros de las asociaciones vecinales de la ciudad, hoy también presentes, que han creado redes de solidaridad en sus barrios para ayudar a los vecinos que más lo necesitaban. En definitiva, gracias a todos los trabajadores y empresarios que han mantenido su actividad durante el estado de alarma y que han contribuido a garantizar el funcionamiento de la actividad en la ciudad. Y permítanme tener un agradecimiento muy especial para el personal del Ayuntamiento. Policía Municipal, ya señalada anteriormente,
trabajadores de servicios sociales, de los servicios de limpieza, de parques y jardines, bomberos, protección civil, vigilantes de mercados, empleados de Aubasa, de Nevasa, de Acoabal y a todos los trabajadores que presencialmente o desde sus distintos domicilios a través del teletrabajo han resultado esenciales para mantener la actividad del Ayuntamiento. Supone un orgullo para mí, para todos nosotros, estar al frente de una plantilla tan profesional y tan comprometida como la que está formada por los empleados municipales. Dedicado a todos esos profesionales de todos los sectores que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, les solicito un fuerte aplauso. Voy concluyendo. Les hablaba al inicio de este discurso de la gripe española de 1918, de aquella pandemia que asoló al mundo hace un siglo. Puede hacerse balance. De la que hoy sufrimos, aún no. Cada día se suman en todo el planeta cerca de 300.000 nuevos casos positivos a través de prueba diagnóstica. Cada día fallecen en el mundo miles de personas como consecuencia de esta enfermedad. Cuando convocamos este acto pensábamos que sería un buen momento, superada, creíamos, la pandemia, al menos en nuestro país, para echar la vista atrás, homenajear a nuestros muertos y rendir tributo a los miembros de nuestra sociedad que, mientras permanecíamos confinados, hacían posible nuestra supervivencia. Sin embargo, el acto que hoy celebramos no puede ya servir tan solo para eso. Debe ser un acto más de concienciación colectiva. Este drama aún no ha concluido. El virus sigue presente entre nosotros y, aunque hemos aprendido algo de su naturaleza y mejorado su tratamiento, estamos aún lejos de haberlo erradicado como amenaza para nuestra salud, para nuestra vida y para nuestra economía. Por eso quiero finalizar haciendo de nuevo un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Ese llamamiento es para los que tenemos la suerte de no haber contraído la enfermedad o de haberla superado, pero también, y de forma muy importante, es por aquellos que no lo consiguieron y por aquellos a los que hoy reconocemos su trabajo y su sacrificio. Esas muertes y ese sacrificio deben servir al menos para que tomemos conciencia de la gravedad de la crisis sanitaria y económica que tenemos ante nosotros, para que nos tomemos en serio las recomendaciones sanitarias, para que no juguemos con nuestras vidas o indirectamente con las de otros más vulnerables, nuestros mayores, que merecen de vuelta al menos una parte importante de lo mucho que nos dieron. Que tantas muertes, tanto esfuerzo y tanto sacrificio no sean en vano depende fundamentalmente de nuestra responsabilidad. Mientras no se halle una cura o una vacuna, está en nuestras manos, con nuestro comportamiento, evitar que esta tragedia se cobre nuevas vidas. Hagámoslo por nosotros, pero también hagámoslo por ellos, para que un homenaje como este no tengamos que volverlo nunca más a celebrar. Muchas gracias.
A continuación, se dirigirá a todos ustedes el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, don Carlos del Pozo, en representación de todos los profesionales que han velado por nosotros durante la pandemia. Buenas tardes. Excelentísimo señor alcalde de Valladolid, distinguidas e ilustres autoridades y personalidades, queridos pacientes, familiares de las víctimas de COVID-19, estimados compañeros, queridos vecinos y amigos de la ciudad de Valladolid. Como vallisoletano, la verdad es que es un orgullo participar en este sentido homenaje a la memoria de las víctimas de coronavirus y el apoyo a sus familias. Tengo que decir también que como profesional sanitario, el dar testimonio y representar aquí al colectivo sanitario y a los profesionales que de alguna manera se han visto involucrados y aún a día de hoy participan en la lucha contra esta enfermedad es un inmenso honor que entraña una gran responsabilidad. Los que nos dedicamos a las urgencias hospitalarias y a las emergencias creíamos saber lo que es estar en primera línea. Nosotros no tenemos listas de espera, no hace falta venir con cita. Nosotros trabajamos cuando otros descansan. No hacemos atención telefónica, nosotros no nos ponemos de perfil. Como profesionales de las urgencias y de las emergencias, con muchos años a las espaldas de profesión, les puedo decir que estamos o creíamos estar acostumbrados a trabajar bajo presión, bajo estrés, bajo incertidumbre. Ninguno estábamos preparados para vivir lo que hemos vivido y probablemente esto nos marcará para siempre. Si hace 6 meses a cualquiera de nosotros nos hubieran contado o relatado lo que iba a suceder, probablemente nadie hubiéramos creído o tomado en serio a quien nos lo contaba.
hubiéramos pensado que se trataba de un mal sueño, de un mal guión de una película o de una novela de ciencia ficción, pero ya lo creo que fue real. Comenzamos a recibir noticias desde China que, tengo que decir con honestidad, que tomamos con cierto escepticismo. Progresivamente el problema se acercaba y compañeros y amigos desde Italia nos decían que esto iba en serio, que nos preparásemos porque algo grande iba a suceder. Y a finales de febrero ya teníamos casos diagnosticados en nuestra ciudad de Valladolid. En poco tiempo tuvimos que ponernos a trabajar, tuvimos que coordinarnos equipos multidisciplinares, liderados muchas veces inicialmente por médicos de urgencias, por médicos dedicados a las enfermedades infecciosas, que quiero recordar que son especialidades que a día de hoy no están reconocidas en España, por ahora. Y poco a poco se fueron uniendo compañeras y compañeros de todos los ámbitos de la medicina. En esos días tuvimos que improvisar, dado lo inédito de la situación, estructuras que seguro han visto dentro y fuera de nuestros centros sanitarios, en los centros de salud, en los hospitales, para recibir, para clasificar y para iniciar el tratamiento de pacientes sospechosos de padecer la enfermedad. Organizamos circuitos COVID y no COVID para seguir dando asistencia a todos los pacientes que seguían viniendo a los centros sanitarios, evitar contagiar a sus familiares, evitar contagios no deseados y proteger a nuestro personal. Tuvimos que aprender a trabajar con equipos de protección, molestos e incómodos, que seguimos utilizando a día de hoy, a prescindir del contacto humano, del alivio que a veces ofrece un apretón de manos, una palmada en el hombro, una caricia. Pero el virus fue implacable y llegó. Comenzó siendo un goteo, primero pocos casos y luego una avalancha imparable. Vimos pacientes con neumonías como nunca habíamos visto antes. Vimos pacientes que, estando previamente bien, sin saber muy bien cómo, en pocas horas se deterioraban y necesitaban soporte vital avanzado y cuidados críticos, como la utilización de respiradores. Aquí tuvieron un papel fundamental los compañeros que se dedican a los cuidados críticos, los médicos de intensivos o los anestesiólogos. Ellos han hecho un trabajo ingente, han visto triplicada, cuadriplicada, quintuplicada su capacidad. Y esto ha pasado aquí en esta ciudad, no lejos de aquí, no en otras ciudades o en otros países. En aquellos días vivimos con mucho miedo y con mucha incertidumbre. Por una parte nos enfrentábamos a un enemigo desconocido. No conocíamos muy bien, incluso a día de hoy hay muchas dudas de cómo funciona la transmisión del virus y su etiopatogenia. Tuvimos desconocimiento del manejo y de la interpretación de buena parte de las pruebas diagnósticas. Tampoco teníamos certeza sobre los tratamientos. Hemos tenido que estudiar, hemos tenido que repasar, hemos tenido que seleccionar artículos, protocolos, hemos tenido que ver cantidad de guías. Y tampoco era menor el miedo por nuestros pacientes, especialmente por los más vulnerables, los ancianos, los crónicos, los pluripatológicos, los pacientes o los residentes de las residencias de ancianos. No sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cómo iban a responder el tratamiento, no conocíamos su destino ni su pronóstico. En esa impotencia que nos hacía aprender sobre la marcha y decidir en un universo cambiante, tuvimos que tomar muchas decisiones para cubrir sus necesidades médicas y emocionales. Fuimos el vehículo de transmisión de muchas emociones en multitud de llamadas telefónicas, donde no siempre pudimos dar buenas noticias. Siempre estuvimos a su lado, y que quede claro que nunca estuvieron solos. Nosotros también tuvimos miedo, por nosotros mismos y por nuestras familias. En esos días que vivimos con tantísimo estrés y tanto cansancio de jornadas inacabables, trabajamos bajo mucha presión, el vestirnos y el desvestirnos con los EPIs. Y después de esa lucha, llegábamos a casa, donde muchas veces no estaban nuestros seres queridos porque decidimos voluntariamente que se apartaran de nosotros porque no se contagiaran. Y sacábamos tiempo para seguir estudiando y recordábamos las incidencias del día a día. Y echábamos de menos a nuestros seres queridos. Y en la soledad de nuestras casas muchas veces nos derrumbamos. Y no les voy a engañar, debajo de los EPIs no hay héroes. Hubo y hay personas, hay profesionales comprometidos que a diario dan lo mejor de sí para cuidar de otros, lo cual a algunos les ha costado su salud, cuando no la vida. Y al día siguiente todo volvía a empezar, porque a veces cansados pero nunca rendidos, tan importante es lo que ocurre como la manera en la que se afronta. Volvíamos a sacar fuerzas de flaqueza, y particularmente en los peores días todos teníamos la sensación de estar participando en algo bueno, con ilusión, con ganas y sobre todo con sentido de la responsabilidad que da la vocación del servicio público.
Las crisis, y esta crisis no es menos, tienen que ser oportunidades de mejora. Decía el escritor británico Aldous Huxley que solo hay un pequeño rincón del universo que podemos tener la certeza de ser capaces de mejorar, y ese rincón somos nosotros mismos. También en estos tiempos, y sobre todo en los días del estado de alarma, han aflorado valores con la recuperación, o que con la recuperación de esta extraña normalidad uno se resiste a perder. Quisiera destacar la empatía, la humanidad, la unidad, cómo de puertas para adentro hemos trabajado y unidos por esa vocación, enfermeros, TECAES, celadores, médicos, técnicos de laboratorio y radiología, fisioterapeutas, farmacéuticos, trabajadoras sociales, psicólogos, equipos directivos, coordinando esfuerzos. Y hemos vivido muy de cerca y hemos visto cómo profesionales que en su día a día trabajan en los sindicatos o profesionales que están en su jubilación se acercaban voluntariamente y se ponían a la orden de los servicios asistenciales desde el primer día. Pero además en los hospitales y en los centros de salud hay muchos colectivos que de alguna manera son menos visibles y que trabajan con nosotros en el día a día, cuya labor es innegable e intachable. Estoy hablando de los vigilantes de seguridad, nuestros ángeles de la guarda, el personal de hostelería, los camareros, administrativos, informáticos, técnicos de mantenimiento, personal de limpieza con mayúsculas, cuya labor ha sido capital para sacar esta crisis adelante. Y quisieran, y si me lo permiten, nombrar a los profesionales de enfermería y médicos en formación, a nuestros residentes, quienes a pesar de su falta de experiencia han sido un ejemplo de profesionalidad y nos hacen vislumbrar otro valor, que es la esperanza en el futuro. También desde nuestra primera línea hemos visto cómo se extendía fuera de los hospitales esa primera línea y hemos tenido muy presente, y a quienes es justo mencionar, aunque quizá es justo, como decía el alcalde, difícil no olvidar a nadie. Algunos siempre están ahí, en esa primera línea de manera más o menos discreta, velando por nuestra seguridad y garantizando los derechos y servicios básicos. Estoy hablando de las fuerzas y seguridad del Estado. Hemos recibido emocionados el aplauso y el cariño de la Policía Municipal y la Policía Nacional a las 8 de la tarde, quienes venían a entregarnos el aplauso y el reconocimiento de la población. Y nosotros devolvíamos ese cariño también en forma de aplausos. Pero también quiero mencionar a los compañeros de Protección Civil, de la Cruz Roja, a los bomberos, el Ejército, que también se ha mencionado. Hemos visto cómo colaboraban desinfectando residencias, centros sanitarios, cómo desinteresadamente nos han ayudado a montar estas estructuras, estos hospitales de campaña, a ofrecernos su material. Y desde luego uno de los valores a destacar ha sido la gran solidaridad. Hemos visto como cientos de particulares, muchas veces anónimos, y colectivos tan dispares y heterogéneos como los transportistas, los autónomos, taxistas, comerciantes, representantes de la industria farmacéutica, pequeños y medianos empresarios, artistas, hosteleros, gente de las cofradías de Valladolid o de nuestros equipos de rugby, muchas veces escoltados por la Guardia Civil, llegaban a los hospitales para voluntariamente ofrecerse para traer material, para ofrecer mascarillas, para ofrecer material de seguridad. Y también quisiera mencionar, quizá no a lo mejor en la primera línea, a todos los docentes que han mantenido la normalidad, los docentes de las escuelas, de los colegios o de las facultades. A todos ellos, nuestro reconocimiento y nuestra sentida gratitud. Y para concluir, quisiera hacer una reflexión. Quisiera hacerles 3 peticiones. No olvidemos nunca a aquellos que nos dejaron y a quienes dejaron huérfanos. Por respeto a su dignidad, no les recordemos como números, sino como personas con nombres y apellidos. Desde aquí nuestro recuerdo, nuestra condolencia y sentido pésame. El mejor reconocimiento, y este es el segundo ruego que les quiero hacer, el mejor reconocimiento, decía, para los profesionales sanitarios sería la defensa de la sanidad, de nuestra sanidad pública. Estamos al límite de nuestras fuerzas y creo que es el momento de parar y reflexionar. Si no planificamos, si no nos coordinamos y si no nos organizamos, estamos abocados al fracaso. Sin una planificación adecuada, si no nos dotamos de medios, si no hay personal, si no hay contratos dignos, podemos volver a una situación insostenible y conducirnos a un callejón sin salida. Aprendamos, corrijamos y evitemos que se repitan los errores. Y el último ruego es para la ciudadanía. Esto no ha acabado. Esta semana solo en el área este de Valladolid se han diagnosticado 13 nuevos casos. Ayer en La Guardia, en urgencias, hemos diagnosticado 2 casos nuevos de COVID. La enfermedad está presente. Estamos muy preocupados y si queremos evitar una segunda oleada tienen que colaborar, nos tienen que ayudar. Hagan un uso responsable de la sanidad. Utilicen la distancia de seguridad. Utilicen el lavado de manos, bien con gel hidroalcohólico, con agua y jabón. Y desde luego las mascarillas como herramientas que frenen la propagación de este virus.
que no sea en vano la muerte y el sufrimiento de muchos, que no caiga en saco roto el esfuerzo de tantos. Muchas gracias. Termina aquí este acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Valladolid en recuerdo de las víctimas del COVID-19 y en homenaje a los profesionales que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Gracias por habernos acompañado.
aquí este acto oficial que apenas ha durado en torno a 45 minutos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a continuación regresamos para entrevistar en directo al alcalde de la capital, a Óscar Puente, y también a Carlos del Pozo, el jefe del servicio de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. Será en aproximadamente 3 minutos. Que ha sido bonito en cuanto a que la elección del repertorio musical a mí me parece que ha sido un acierto y bueno, sobre todo espero que haya sido práctico, porque además de rendir homenaje a los fallecidos y de rendir tributo a la gente que ha trabajado para que pudiéramos salir adelante, creo que el acto de hoy, y más ante las noticias que estamos conociendo estos últimos días, debe servir también como un acto de concienciación colectiva. Sabe que este tipo de actos generalmente siempre son polémicos. Hay sectores de la sociedad que dicen que son necesarios, otros que no son necesarios. ¿Cómo ha vivido esta situación hasta hoy? No, yo creo que en general, este tipo de actos son bien recibidos. Además, en el caso concreto del Ayuntamiento de Valladolid, la unidad política nos garantiza que no hay polémica en torno a este tipo de cosas. Hemos estado todos los portavoces de todos los grupos subidos al escenario. Me han acompañado hasta ahora y me están acompañando hasta ahora en la gestión de esta crisis de una manera ejemplar y yo creo que eso también ayuda a que no haya polémicas absurdas, ¿no? Este es un acto debido a la gente que ha trabajado, debido a la gente que ha fallecido y también, ya digo, de recordatorio a los que todavía estamos aquí, hemos tenido la suerte de no contraer la enfermedad o los que han tenido la suerte de superarla. Y por ellos, por los que se han ido y por los que quedamos, tenemos de verdad que tomar conciencia de que esto no se ha terminado, ni muchísimo menos. En su discurso decía más de 800 fallecidos en números redondos en Valladolid. También Carlos del Pozo decía que la situación sigue estando ahí en la calle, que siguen viendo positivos en algunas ocasiones en los centros médicos. ¿Cómo analiza usted a día de hoy la situación aquí en Valladolid? Bueno, yo creo que la ciudad de Valladolid en general se está comportando de una manera muy responsable desde el inicio de esta crisis, ¿no? Y no hay más que ver, ahora es obligatorio el uso de mascarillas, pero cuando no lo era, el índice de utilización de mascarillas en la calle era muy alto, mucho más alto. Yo he podido salir de Valladolid en estas últimas semanas a diversos lugares de la geografía nacional y el grado de responsabilidad individual que yo he visto en Valladolid no lo he visto en otros sitios. Ahora, todo es poco. Yo creo que es necesario sobre todo concienciar en este momento pues a la gente más joven, a la que no percibe el peligro porque la afectación del virus es menor, porque sus consecuencias son menores, pero como me señalaba el doctor que ha concluido el acto, son vectores de contagio para personas que sí son muy vulnerables, como son las personas mayores. Por tanto, yo creo que en este momento es importantísimo recalcar la necesidad de observar las normas que las autoridades sanitarias nos recomiendan o nos imponen. Creo que es imprescindible, no para que no nos multen, no nos equivoquemos. La multa al final es lo de menos, lo importante es que no se vuelva a producir el grado de afectación que ha habido y el grado de saturación hospitalaria que hemos tenido, las muertes que hemos tenido, las situaciones dramáticas que hemos vivido. Para eso es el uso de los mecanismos de protección, no para cumplir una norma ni para evitar que nos sancionen. Al margen de lo que es el día a día de la pandemia, usted dentro de menos de un mes tendrá que tomar una decisión importante que hace referencia a la vida y a la economía de esta ciudad, que es qué hacemos con las fiestas de septiembre, porque no solamente está en juego el hecho en sí de ocio, también es una cuestión económica. Todo esto de estos días le está acercando la postura de qué va a decidir. Bien, por eso hemos querido esperar, ¿no? Nosotros queremos tomar la mejor decisión posible, primero pensando en la seguridad de las personas y en segundo lugar no olvidándonos
de la actividad económica de la ciudad, que tiene que seguir adelante, y sobre todo en sectores que han sufrido un daño tremendo, como es el sector de la hostelería, que por fortuna algo está recuperando, y también el sector de la cultura, que indudablemente en las fiestas pues tiene un papel protagonista, ¿no? Por tanto, conjugando esos elementos, tomaremos en su momento la decisión más oportuna. Algunos pensaban que lo que queríamos era esperar a que amainara para hacer, digamos, las fiestas más parecidas a lo que han sido siempre. Y no, lo que queremos es tomar la mejor decisión posible. Difícilmente yo creo que se van a poder parecer, si finalmente las celebramos, a las fiestas que habitualmente hemos tenido. Yo creo que estamos ahora trabajando en escenarios pues de mucha menos incidencia, mucha menos repercusión, pero dentro de lo que la norma nos permita, ¿no? La norma permite algunas actividades en la calle, la norma permite actividad en el recinto ferial, permite, por ejemplo, actividad de carácter congresual o ferial en la Feria de Valladolid. Bueno, pues yo creo que más o menos vamos viendo lo que vamos a poder hacer, y obviamente, y esto sí que, si digo esto no estoy descubriendo nada, unas fiestas tal y como las conocemos, es poco menos que imposible que las tengamos. Bueno, pues cuando llegue el momento de saber qué decisión es la que toma el Ayuntamiento, estaremos pendientes para comunicárselo a toda la ciudadanía. Alcalde Óscar Puente, muchísimas gracias por estar hoy en la 8 Valladolid. Muchas gracias a vosotros por cubrir el evento. Yo creo que siempre, pero en circunstancias como estas, se ve claramente la utilidad pública que tiene una televisión local. Eso es lo que intentamos a diario. Muchas gracias, alcalde. Y nosotros vamos a seguir, en este caso, con el otro protagonista de este acto institucional, que es el doctor Carlos del Pozo, el jefe de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid, que es el que ha cerrado los discursos oficiales. Carlos del Pozo, bienvenido a la 8 Valladolid. Muchas gracias, Óscar. Buenas tardes. Cuéntenos un poco la sensación que están teniendo los médicos y el personal sanitario a la hora de tener que tratar toda esta situación aquí en Valladolid. Bueno, pues en este momento vivimos una situación de calma contenida. Es cierto que los casos han disminuido, pero no es menos cierto, como decía en el discurso, que seguimos teniendo casos positivos todas las semanas, y ayer en la guardia por la noche hemos diagnosticado 2 pacientes, con lo cual no parece haber acabado. Por otra parte, bueno, pues la movilidad que hay ahora mismo por las vacaciones, gente que va a los pueblos, gente que va a lugares de costa, vacacionales, nos hace pensar que puede haber casos de transmisión importada en pocos meses, con lo cual estamos a la expectativa en este momento. Y médicamente, ¿en qué nivel de capacidad están nuestros centros hospitalarios ahora mismo? Bueno, en este momento lo que es capacidad estructural, desde luego, pues como viene siendo habitual en verano, pues se reduce la actividad quirúrgica, y en este momento pues sí que hay camas, hay disponibilidad de camas de pacientes críticos, y desde luego no está la situación como lo que vivimos en los meses de finales de marzo o abril. Pero desde luego, bueno, pues tenemos un personal muy cansado, tenemos un personal con una carga de trabajo y emocional de muchos meses que está deseando coger vacaciones, por lo que, bueno, pues hay una serie de factores que pueden afectar negativamente si hubiera que atender un segundo brote o oleada. ¿Ustedes, por lo que ven, para cuándo prevén ese segundo brote en caso de que llegue? Pues no está claro. Normalmente lo que sabemos del virus es que 14 días después de los contactos es cuando se dan los síntomas y empieza la enfermedad. Pensamos que si no se cumple la distancia, si no se utilizan los medios de protección, probablemente a finales de septiembre-octubre podríamos tener potencialmente otro brote. Con tantos brotes como se están produciendo en España, por ejemplo, a fecha de hoy son 200 en todo el país, ¿todo eso no se puede acelerar y a lo mejor que llegue esa segunda oleada antes? Pues sería posible. Quiero decir que todo va a depender un poco de esa movilidad, de la gente que venga a Valladolid después de las vacaciones, pero es difícil hacer pronósticos en este momento. Nos decía el alcalde que él en general veía que la ciudadanía estaba concienciada. ¿Usted, por lo que sale a la calle, piensa que la ciudadanía está concienciada? Absolutamente sí. Yo creo que Valladolid ahora mismo somos un ejemplo de utilización de mascarillas. Yo, por comentarios de compañeros que han salido ya de vacaciones en otras ciudades cerca de nuestro entorno, el uso de mascarillas es mucho menor. Yo creo que Valladolid en ese sentido ha sido un ejemplo de concienciación de uso de las mascarillas, y como decía el alcalde, pues la gran mayoría y la generalidad de la gente pues está haciendo bien las cosas. Y una última cuestión. En su discurso casi al final decía que se necesita otra estructura de personal sanitario, cambios, ordenar las cosas de una manera diferente para que no vuelva a ocurrir lo que nos pasó en marzo y en abril. Ese es un mensaje, entiendo, que directo hacia la Junta de Castilla y León y hacia la Consejería de Sanidad. No sé si para que pongan más personal sanitario, para que mejoren las condiciones laborales, ¿para qué?
Sí, yo creo que no me quedaría solo en el dotar a los servicios sanitarios de más personal, de mejores contratos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ordenar, por organizar, por coordinar distintos niveles asistenciales. Hoy disponemos de herramientas todavía muy precarias, informáticas, que no nos permiten analizar los datos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de sentarnos y analizar muchas cosas y mejorar, no solo de cara a una posible potencial pandemia, sino de cara al futuro. Yo creo que el sistema sanitario merece una reordenación y una reorganización muy profunda. Señor del Pozo, por el bien de todos, esperamos que se le reduzca el trabajo en el servicio de urgencias en el Hospital Clínico de Valladolid, porque eso significaría que las cosas van poco a poco mejor, que la pandemia se está reduciendo y que la vida en la calle puede ser un poquito más normal. Muchísimas gracias por su participación hoy en este acto. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Y nosotros terminamos esta retransmisión especial desde la Plaza Mayor de Valladolid. Hemos estado en directo desde las 8 menos 5, llevándoles hasta sus casas este acto de homenaje a todas las víctimas del COVID-19 en Valladolid. Más de 800 personas, como decía el alcalde de la capital, y también el sentido homenaje a todos los profesionales sanitarios y fuerzas de seguridad que han estado en primera línea de trabajo desde que comenzó la pandemia en nuestra tierra. Muchas gracias a todos ustedes también por su atención y esperamos seguir viéndoles en la 8 Valladolid.